En este video vamos a hablar acerca del teorema del valor medio. El teorema del valor medio nos dice lo siguiente: sea una f una función que cumpla con las hipótesis siguientes, las cuales son dos, que la función es continua en el intervalo cerrado, a, b, que la función sea derivable en el intervalo abierto, a, b, entonces nos garantiza que va a existir un número c en este intervalo abierto, sea un punto intermedio en este intervalo, tal que al evaluar la función que nos están dando aquí y evaluarla en el punto c, esta va a ser igual a f en b menos f en a, todo esto sobre b menos a, o de forma equivalente como la expresión marcada con 2. Ahora, explicaremos más a detalle este teorema y a la vez daremos su demostración. Antes de demostrar este teorema, conviene ver que es razonable interpretarlo desde un punto de vista geométrico. En la figura que ustedes están observando, ahí tenemos dos puntos marcados, el punto A mayúscula, se los voy señalando, el punto A mayúscula, que es este, y el punto B mayúscula. Son los puntos que tenemos señalados. Y se dan cuenta, están sobre dos gráficas de dos funciones que son derivables. ¿Cuáles gráficas? Aquí se ve una gráfica en color negro que es una curva. A esta gráfica la vamos a llamar, por ejemplo, y igual a f de x. Y además tenemos que están también sobre una recta, la que está aquí. Estos puntos están sobre esta recta. Por lo cual, si ustedes observan, esta recta en color azul es una recta secante, porque está pasando por estos dos puntos A y B. Y si yo quisiera sacar la pendiente de esa recta secante, vamos a representarla, la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A, B, se calcularía con la típica fórmula que conocemos de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sin embargo, aquí, ¿quién sería x2, quién sería x1, quién sería y2 y quién sería y1? Veo que el primer punto, donde está el punto A, su coordenada es en el eje x es a minúscula, y en el punto B mayúscula, su coordenada correspondiente al eje x es b minúscula. Eso quiere decir que el punto B va a ser considerado con las coordenadas del segundo punto. Es decir, x2 es b y por lo tanto x1 es a minúscula. Y2, ¿quién va a ser? La altura que hay de aquí hacia la recta. Y esa altura nos las va a dar f evaluada en b. ¿Y quién nos va a dar entonces y1? Y1 es la altura que hay desde este punto hasta acá. Y esa altura nos las da f evaluada en a. Vamos a poner y1 es igual a f evaluada en a. Eso es lo que nosotros tenemos. Recuerden que la curva en color negro nos las está dando f de x. Y como los puntos tanto están sobre la recta como de f de x, es por eso que yo pude decir que las alturas y1 y y2 eran f en a y f en b, o sea, evaluar esta f de x en estos puntos y corresponderían a estas alturas. Por lo cual, si yo reemplazo todo esto en mi fórmula de la pendiente, pero para la recta secante, esto me quedaría como f en b menos f en a. Vean cómo voy sustituyendo aquí. Luego sobre x2 menos x1 quedaría b menos a. Esa es la pendiente de esta recta secante. Y si ustedes observan, esta parte del lado derecho concuerda con la conclusión del teorema del valor medio. Son iguales. Ahora, como f', o sea, la derivada de esta función evaluada en el punto C, este es el punto C, ¿qué es lo que representa geométricamente? Es la pendiente de la recta tangente en el punto con coordenada C, f evaluada en C. No sé si hayan entendido esa parte. ¿Qué significa primero esta parte? Es una derivada. ¿Y la derivada qué significa? La pendiente de la recta tangente. Pero como entre paréntesis está C, quiere decir que es la derivada evaluada en el punto C. O sea, en este punto. Y lo que nos da la derivada evaluada en el punto C es la pendiente de la recta tangente en el punto que está aquí en color negro, que tiene como ya coordenadas son C, f evaluada en C. Por lo cual, esto lo que nos expresa es que existe al menos un punto, que es este, en la representación gráfica sería este punto, sobre la gráfica, o sea, un punto sobre y igual a f de x, donde la pendiente de la recta tangente, o sea, esta recta en color rojo, va a resultar ser igual a la pendiente de la recta secante, que es la que está señalada con color azul. Dicho de otro modo, va a existir un punto P donde la recta tangente resulta ser paralela a la recta secante.
Eso es lo que nos quiere decir gráficamente este resultado, que vamos a poder encontrar un punto donde la pendiente de la recta tangente y de la recta secante van a ser las mismas. En otras palabras, que van a ser paralelas, como pueden observar aquí gráficamente. Eso sería desde un punto de vista geométrico. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Para demostrar este resultado, que es verdadero, vamos a aplicar el teorema de Rolle, que fue el que aplicamos en el video anterior, pero a una función. ¿A cuál función va a ser esa? Va a ser la función representada, vamos a decirlo de esta manera, como esta parte. Voy a darle aquí una representación. Todo esto que está abarcando aquí la llave, ¿sí? Desde la recta en azul hasta la gráfica de la curva en color negro, la voy a llamar la función h de x. Voy a tratar de representar esa función porque a esa función le voy a aplicar el teorema de Rolle. ¿Cuánto va a ser esa función? Bueno, si se dan cuenta, para obtener el valor de esa función, tengo básicamente dos alturas. Una altura que va a ir de aquí hacia acá, desde la recta en color azul hasta el eje X, una recta verde. Y esa altura, ¿quién la representa? Pues simplemente la ecuación de esta recta secante, es la que me la proporciona. Y esta altura que yo les voy a marcar en otro color, que va a ir desde la curva en color negro hasta el eje X, ¿quién me la va a representar esa altura? Pues esta, f de x. Entonces, si a la altura roja, que es f de x, le quito la altura verde, que es la que representa la ecuación de la recta secante, ¿qué me va a entregar? Pues h de x. Eso es lo que yo quiero lograr. Bueno, ahora, para ello, vamos a sacar primero la ecuación de esta recta secante. Y para ello vamos a llamarla, por ejemplo, y. Recuerden que para sacar la ecuación de una recta podemos apoyarnos del método de punto pendiente, es decir, y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta es la ecuación de punto pendiente. Ahora, quedaría entonces y menos y1. ¿Quién les había dicho que era y1? Pues f evaluada en a, por eso aquí voy a poner f evaluada en a. Ahora, m, ¿cuál es la pendiente de esta recta secante? Pues la que obtuvimos apenas hace un momento. La coloco aquí y sería f en b menos f en a. Todo esto sobre b menos a por x menos x1. ¿Cuánto vale x1 habíamos dicho? Vale a. Quedaría de esta manera entonces. O que también esto se puede escribir como, vamos a poner y es igual a f en a, o sea, este menos f en a lo vamos a tener del otro lado, por lo tanto ahora va a ser positivo, sería f en a más f en b menos f en a, todo esto sobre b menos a, multiplicado por x menos a. De esa manera. Esa es la altura en color verde. Y la altura en color rojo, recuerden que es f de x. Así que como les había dicho, vamos a poner aquí h de x, no era más que la diferencia entre la altura roja. ¿Quién es la altura roja? F de x menos la altura verde. ¿Quién es la altura verde? Toda la ecuación de la recta secante, es decir, esta parte. Por eso la voy a trasladar acá. Sería menos, pero como le voy a agregar menos f en a, o sea, menos todo esto, le voy a cambiar los signos a toda esta parte. Por eso este f en a aquí va a estar como menos f de a. Este más, este producto va a ser menos f en b menos f en a. Todo esto sobre b menos a por x menos a, de esta manera. Eso va a ser nuestra función h de x a la cual yo le voy a aplicar el teorema de Rolle. Ahora, ¿cuáles sean las condiciones del teorema de Rolle? Que la función fuera continua en el intervalo cerrado a, a veces se parecía mucho a las hipótesis del teorema de valor medio, que también fuera derivable en intervalo abierto, pero la tercera condición que agregaba el teorema de Rolle, se la voy a poner por acá, no sé si recuerden que f en a tenía que ser igual a f en b. Esta era la tercera condición que exigía el teorema de Rolle. Bueno, entonces, vamos a ver primero, ¿será continua la función h de x en el intervalo cerrado a, b? Que es lo primero que pide el teorema de Rolle. Pues veamos, si ustedes observan, aquí tengo una ecuación de una recta, la ecuación de la recta secante, y tengo esta curva en color negro que es y igual a f de x. Claramente la ecuación de la recta, como es un polinomio básicamente de primer grado, es continua. Y esta curva va a ser continua por la hipótesis del teorema de valor medio. El teorema de valor medio dice, por hipótesis, exige que la función que ustedes estén representando aquí en esta curva en color negro
sea continua en el intervalo cerrado. Como ya el teorema de valor medio pide esa hipótesis, antes de entrar a toda esta deducción, automáticamente se asume que esta función es continua, por lo cual la primera condición del teorema de Rolle se cumple. Recuerden, aquí se las pongo. La primera condición del teorema de Rolle o la primera hipótesis, f sea continua en A, B. Y sea 2 sea derivable en A, B, intervalo abierto. Y la 3 será esta. Ven que se parecen mucho, solo se agregamos estas 3. Entonces, como el teorema de valor medio exige esta hipótesis, entonces esta función es continua y ya se cumple que como esta función es continua y esta función también es continua, sabemos que si hacemos la diferencia entre dos funciones continuas, la función resultante sigue siendo una función continua. Por lo cual, automáticamente se cumple la primera hipótesis del teorema de Rolle. Segunda, será derivable. Observen ustedes que la ecuación de las rectas, pues también al derivarla, pues va a ser derivable en todo punto del intervalo abierto de A hacia B, porque como es un polinomio de primer grado la función y al derivarla va a seguir siendo derivable. Pero también vean que el teorema de valor medio exige que la curva en color negro, que la representa f, sea derivable en el intervalo abierto. O sea, que como es derivable, se cumple ya automáticamente la segunda hipótesis del teorema de Rolle. Así que ya cumplimos estas dos hipótesis del teorema de Rolle. ¿Cuál faltaría cumplir? Esta, la tercera. Vamos a comprobarla. Entonces, esta función h de x la vamos a evaluar primero en uno de los extremos. El extremo aquí es a. Vamos a evaluarla en ese extremo. Recuerden que tienen que tener la misma altura. Vamos a evaluar h de a. Y eso quiere decir que todas las x las voy a cambiar por a. Y quedaría de la siguiente manera. F de a menos f de a menos, abrimos corchete, f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a. Multiplicado, aparece una x, aquí vamos a poner en lugar de la x una a menos a. Entonces a menos a es 0, por toda esta cantidad 0. F en a menos f en a, 0. 0 menos 0, 0. Entonces el resultado aquí va a ser 0. Ahora vamos a evaluar el otro extremo. El otro extremo era h de b, es el otro extremo del intervalo. Esta es la representación gráfica del intervalo cerrado a, b. Entonces quedaría f de a menos, perdón, f de b, que es el punto. Vean, aquí estoy sustituyendo una x, ahora la voy a cambiar por un b. Quedaría f de b menos f de a menos todo esto multiplicado por f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a. Pero esta parte que voy a poner en lugar de esta x, una b. Entonces voy a poner aquí todo esto multiplicado por b menos a. Y vean qué ocurre aquí. B menos A entre B menos A entre B menos A sale la unidad. Por lo tanto, quedaría que h de b se puede escribir como f de b menos f de a. Y como aquí se volvieron la unidad, quiere decir que este menos va a entrar a multiplicar a estos. Menos por más f de b quedaría menos f de b. Menos por este menos va a quedar más f de a. Menos f de a más f de a 0. F de b menos f de b 0. 0 más 0, 0. Entonces vemos cómo efectivamente h de a es igual a h de b, lo que garantiza que se cumple la tercera hipótesis del teorema de Rolle, que nos exigía que al evaluar nuestra función a la cual estamos aplicando el teorema de Rolle en los extremos del intervalo, estos fueran iguales. ¿Cuál era la conclusión del teorema de Rolle? Pues la conclusión del teorema de Rolle era que entonces nos garantizaba que existía algún número intermedio en este intervalo. En este caso vamos a representar ese número intermedio por c, tal que h' en c sea igual a 0. Eso es lo que nos está garantizando el teorema de Rolle, que existe un número c tal que a valor de nuestra función, pero en su derivada, esta sea igual a 0. Ahora, esta es mi función. ¿Cuál sería entonces su derivada? Vamos a calcular aquí abajo la derivada. Vamos a poner aquí h' de x. F de x, su derivada quedaría representado por f' de x. F de a lo podemos considerar como una constante, por lo tanto su derivada aquí sería 0. Sería menos, todo esto que están viendo aquí, este cociente, que estoy encerrando entre paréntesis azules, es una constante, debido a que no hay x. Y entonces la derivada de x menos a, ¿cuál sería? Derivada de x 1, derivada de menos a 0. Entonces aquí nada más quedaría 1 por toda la constante, quedaría esta misma constante. Pero por este menos va a quedar menos,
Y esto sería f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a. Esta es la derivada de h, ya la encontramos, pero el teorema de Rolle decía que en la conclusión la derivada evaluada en el punto C, ¿cuánto iba a ser? Igual a 0. Como esto es h', para hacer la representación de h' evaluada en C, basta con aquí en la x sustituir a la x por C. Es decir, quedaría f' evaluada en C menos f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a. Y quedaría todo esto igualado con 0. Y por la conclusión del teorema de Rolle. Y si esto que está restando lo traslado al otro miembro de la igualdad que tendríamos, que sería f' de c igualado con, esto aquí lo tendríamos como una suma. ¿Y eso qué sería? Pues la conclusión del teorema del valor medio. Y listo, con eso queda demostrado. Vamos en la siguiente parte a ver ejemplos del teorema del valor medio.